Pero tienes que entender que un pacto lo haces delante de Dios. Ese es el problema, que al romperse un matrimonio, no solamente rompes un contrato, sino rompes un pacto, y eso trae consecuencias muy duras y muy difíciles. ¿En dónde marca eso? En la misma persona que se divorcian. Y aún hacen daño a terceros, que son los hijos. Entonces, en esta tarde quiero llevarlos a ese entendimiento para que no cometamos errores y los matrimonios que de repente están pasando dificultades sean restaurados, porque a través de la escuela de la familia vamos a ver los errores, los asesinos, los que realmente dificultan y los que realmente se debe aplicar para que un matrimonio, un contrato que se hace entre la autoridad civil y el pacto que se hace delante de Dios se preserve. Porque todo lo que es, un día nos hemos casado delante de la autoridad civil y luego hemos llevado, muchas veces sin darnos cuenta, a la presencia de Dios eso, hemos hecho un pacto en la presencia de Dios. ¿Y qué pasaría? Imagínate si ese pacto no lo cumplimos. O rompemos ese pacto que hicimos con Dios. Como resultado, a una palabra dice, no hagas pactos, no hagas promesas. No te adelantes en hacer pactos o promesas o comprometerte con algo. Dice Dios que no vas a cumplir. Entonces miren cuán complicado es este asunto. Entonces es por eso que quiero que ponga toda tu atención para que a partir de ahora en adelante, esta semana, que hasta cuando Dios podamos estar terminando la escuela de la familia, el deseo de Dios que al terminar este curso podamos llegar a un entendimiento, nos podamos corregir ciertas cosas para beneficio de nuestro matrimonio y tengamos realmente una familia completamente feliz, que es el deseo de Dios. Por eso, cuando nosotros vamos a las Escrituras entendemos que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora le dice lo mismo a la mujer. Pero ¿cuál es el deseo de Dios? Que sea completamente feliz. Y cuando eso se hace una realidad, entiéndelo bien, cuando en ese contrato de matrimonio y pacto delante de Dios, basados en los principios bíblicos, porque Dios no puede mentir, Dios no falla. Comenzamos a poner las prioridades en orden. Ese matrimonio con esos hijos van a ser completamente felices, porque así lo diseñó Dios. Amén. Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno, que es un pacto. Ahora veamos lo que es un pacto. Un pacto incluye un contrato, pero es más que un contrato. Y la razón de esto es que el pacto incluye relaciones. No son solamente documentos legales y formales. En un contrato no se necesita una relación personal entre las dos partes para firmar el acuerdo. Por ejemplo, el hacer un negocio, yo no tengo que caerle bien a la otra parte para firmar un contrato. La finalidad es simplemente hacer la negociación. Miren lo que es el contrato. En un pacto es diferente, pues debe existir una relación en la cual se basa el pacto. O sea, el pacto es una relación, y cuando la relación es de un acercamiento, tiene que haber el sentir de las dos personas, estar convencidos que hay una relación de amistad, de aprecio, de respeto, para que esto pueda funcionar. En un contrato, como le dije al inicio, cierras un contrato y te olvidaste. Pero un pacto que es el matrimonio, no. Es verdad que existe dentro de ese pacto un contrato, documentos formales, ante las autoridades, y tanto de tu país, de tu nación, como en el contrato que haces ante la autoridad de la iglesia. Pero más que eso, quiero que entiendas, más que esas dos cosas, se trata de relaciones. Por eso una de las recomendaciones quiero dar en este inicio como enfoque,
es que para que dos personas se casen, tiene que haber, vuelvo a repetirte, entiéndame bien, esa relación. ¿Cómo empieza? Es una relación de amistad al inicio. Luego, después de esa relación de amistad, tienes que entender que viene el enamoramiento. Porque esos son cuando las cosas de un inicio no caminan bien, corren el riesgo de fracasar. Entonces luego después de un tiempo que hay ese aprecio, hay esa relación de amistad, luego de enamoramiento, vienen las demás cosas que uno se van conociendo. ¿Para qué? Para que a las finales uno pueda hacer un compromiso real. Porque hay muchas personas que han cometido muchos errores porque esas cosas no se dio. Entonces, ¿qué faltó ahí? Relación. Y cuando hablamos de relación, de repente en términos de nuestra nación no se entiende muy bien. Pero relación es que empiezo con una amistad con esa persona, lo voy conociendo. Luego, pues, tenemos que entender de dónde proviene el amor. La Biblia dice que el único amor verdadero proviene de Dios. Entiéndame bien, proviene de Dios. El problema es que eso se ha degenerado. Y ahora le miran a la relación sexual como amor y eso no es amor. El verdadero amor proviene de Dios, que es un amor puro, que es un amor santo. Pero eso debe haber entre las dos personas para que luego que hacen el contrato ante las autoridades y el pacto ante Dios no corra ningún riesgo de fracaso. Entonces, eso es lo que nuestro Padre Espiritual, el apóstol, nos enseña como relaciones. Relaciones que uno se conoce y pasa el proceso. Pasa una etapa, pasa un tiempo donde ves que si eso camina o no camina. Y luego de eso, ya toma la decisión correcta ante las autoridades y el pacto delante de Dios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque miren lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de 3 instituciones de pacto. Entiéndeme bien. Aleluya. Las cuales fueron creadas por Dios para llevar a cabo sus planes en el planeta. Y son las siguientes. Una, la familia. La familia es una institución de pacto. Y eso lo habla el libro de Génesis, muy claro. ¿Ya? Hay 3 razones. La familia y el matrimonio, una de las instituciones, uno de los planes de Dios, de pacto. Hay 3 razones por las cuales Dios creó el matrimonio y solamente una tiene que ver con la felicidad del ser humano, mientras las otras 2 están relacionadas con los propósitos de Dios. No significa que el matrimonio no está en los propósitos, sí está en los planes de Dios, pero la diferencia es que el pacto matrimonial, su finalidad, escúchame bien, desde el inicio de la creación, es que fuera el hombre y la mujer completamente felices. Ese es el objetivo. Que fuera completamente felices. Por eso cuando dentro del matrimonio no hay eso, significa que ese matrimonio no es saludable y está corriendo riesgos y peligros. En los demás temas vamos a estar viendo los enemigos que originan eso para darle orientación correcta. Pero las 3 cosas o 3 cosas que Dios hizo pacto, uno de ellos fue la familia, y dentro de la familia está el matrimonio, pero en el matrimonio es que sea completamente feliz la pareja en la presencia de Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuál es el siguiente paso? 3 razones por las cuales Dios creó el matrimonio, y solamente una tiene que ver con la felicidad del ser humano, mientras las otras 2 están relacionadas con los propósitos de Dios. Un principio del matrimonio es procrear, tener hijos. Dios dijo así a Adán: ve y multiplícate. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó,
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y someterla, ejercer potestad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 27 y 28. ¿Para qué el hombre y la mujer? Para que el hombre y la mujer no estuviesen solos. Esta es la parte relacionada con la felicidad del individuo. O sea, ¿cuál fue el propósito general? Vuelvo a repetirte, que fueran completamente felices. Por eso la Biblia dice que el matrimonio sea sin mancha y sin mancilla. Porque Dios anhela, escúcheme bien, anhela la felicidad. Dios le dijo: te daré una ayuda idónea. Génesis 2:18. Después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Cada cónyuge tiene una responsabilidad. Dios nos da una pareja para cumplir el propósito de Él en nuestra vida y para ser de ayuda mutua, para que fuese una institución divina. O sea, el objetivo, que sea completamente feliz y que sea una institución divina en la tierra. De la relación entre Cristo y la iglesia, usted es la representación de Jesús en la iglesia. El matrimonio es un modelo de la relación entre Jesús y la iglesia. ¿Te das cuenta? Como si miramos la iglesia, quiero que entiendas la relación que Dios mismo, Jesús, a través de su Hijo Jesús, tuvo de venir a morir, o sea, a sacrificarse en la cruz del Calvario para mantener esta relación. Y esa es una de las cosas que muchas veces no estamos dispuestos a sacrificarnos. Y te digo esto ¿por qué? Porque dentro del matrimonio, como venimos de diferentes orígenes, de dos orígenes, uno del esposo, el otro de la esposa, siempre queremos hacer prevalecer nuestras costumbres, nuestros hábitos y nuestra manera de pensar. Y esa es una de las partes por las que los matrimonios fracasan. Pero sin embargo, al inicio no fue así. Entonces, si entiendes que Jesús dio su propia vida para mantener, por amor a la iglesia, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuando nos unimos en matrimonio, tenemos que comenzar a morir de las dos partes, ser partícipes, para que eso pueda funcionar. Amén. Seguimos. Los ingredientes de un pacto son una relación legal establecida por Dios. Mira lo que dice Malaquías 3:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, aunque ella era la compañera y la mujer de tu pacto. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este verso en muchos hogares todavía no se hace cumplimiento. No se hace carne, no se hace realidad. Porque ser una sola carne es tener una sola manera de pensar. O sea, apóstol, es que ya yo no puedo pensar en mi manera, en mi esposa a su manera. Yo te llevo a las Escrituras. Yo te pregunto una cosa. ¿Tu mente está dividida en dos partes? Si la Biblia dice que nos convertimos en una sola carne, ¿tú divides tu manera de pensar o tu cerebro en dos partes para que se piense diferente? ¿O estás entendiendo que la Biblia dice y entiende que los dos se tienen que negar
para que lleguen a un solo entendimiento. Porque eso significa ser una sola carne. Ser de un mismo pensar, de un mismo acuerdo, de una manera de llevar los dos juntos el matrimonio. Eso significa una sola carne. Si no, no tiene sentido, no encaja este texto ahí, si no somos una sola carne. Y una sola carne significa una sola manera de pensar. Te entiendo, no es fácil al inicio. Pero si ponemos de nuestra parte cada uno, vamos a llegar a poner por obra este principio y este misterio que de repente hasta ahora no lo has entendido. Seguimos. El versículo anterior nos da a entender que Dios es el que sella el vínculo. Una cosa es estar legalmente casado y otra cosa es estar unidos por Dios. La ceremonia en el altar es más importante que la ceremonia legal. En el altar es donde la presencia de Dios se derrama y se sella el pacto matrimonial. 2. El pacto matrimonial funciona bajo autoridad. Entiéndalo bien. Dios es la máxima autoridad de nuestro matrimonio y todo el mundo debe estar sujeto a ella. El orden de autoridad es el siguiente. Escuche bien. El pacto funciona bajo autoridad. ¿Por qué razón? Porque de esa manera lo estableció Dios y cuando eso no se pone por obra, vienen los problemas. Miren lo que dice. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y dio la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. Entonces, cuando este principio no se pone en función o por obra, bajo el amor, porque no trata de, la autoridad no se implanta a la fuerza. Quiero que entiendas. La autoridad se reconoce. Yo como cabeza de la iglesia en esta nación, yo no impongo, yo enseño. Pero la autoridad se reconoce por lo que Dios hace en la vida de una persona. Entonces yo quiero recomendar en esta tarde a todos los varones que sean cabeza. Y para ser cabeza necesitas dos cosas. Uno, que te pongas bajo la cobertura de Dios, porque Él es tu cabeza tuya. Entonces, cuando tú dispones a obedecer a Dios y entiendes que Él es tu cabeza y estás dispuesto a obedecer lo que Él dice en su palabra, indirectamente y sin darte cuenta, lo mismo vas a hacer tú con tu generación. Pero en el momento que tú no te sujetas a tu cabeza, que es el Señor, pues no te va a funcionar, nadie se te va a sujetar a ti. Entonces, porque ese es el orden. Eso es el principio que funciona bajo autoridad. 3. El rompimiento de un pacto divino es muerte. ¿De qué manera? Cuando una persona rompe un pacto divino, el pago de ese rompimiento es la muerte inmediata. Vamos a ver la escritura, Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comas ciertamente morirás. Adán no murió, pero fue incomunicado de la relación con Dios, o sea, fue separado de Dios. También acarrió con otras consecuencias que podemos observar, las cuales son, escúcheme bien, miren lo que trae la consecuencia de romper un pacto. En la actualidad, si lo llevamos ahora, ¿cuál es la consecuencia de romper un pacto? Trae destrucción a tu propia familia, destrucción a tus hijos. Vemos en este caso, dice la palabra, multiplicaréis en gran manera con dolores. O sea, en otras palabras, quiero que me entiendas. Miren dónde nace, dónde se lo dije. Cuando Adán y Eva se separaron de Dios por la desobediencia, por el pecado, comenzó el dolor. Y por eso Dios dice, tendrás en gran manera dolores de parto. Ahora, ¿cómo se orienta, cómo se enfoca en la actualidad?
va a haber un gran dolor en la familia. Si el esposo es infiel, lo que va a traer es dolor a la familia, al matrimonio. Va a traer dolor a la esposa, va a traer dolor a los hijos. Cumplimiento de la palabra. Y si la esposa es infiel, imagínense lo que va a acontecer. No solamente se hace daño a sí misma y deshonra a Dios, sino que trae consecuencias. Y todavía quiero que entiendas, abres una puerta a la maldición de desintegración de la familia. O sea, en otras palabras, no trae solamente problema para tu esposa o tu esposo y tus hijos, sino para sus generaciones. Porque le abres una puerta a la maldición generacional de desintegración de la familia, que le das derecho al enemigo para que te haga daño. Miren las consecuencias. Seguimos al siguiente punto. El deseo será para tu marido. La palabra deseo significa controlar o manipular. Siempre la mujer, por muy santa que sea, siente el deseo de controlar al marido. O sea, otro de los problemas, tengamos cuidado. Y si Dios no está enseñando que va a haber esa intención de querer manipular al esposo, o también el esposo a la esposa, tengamos cuidado. Porque delante de Dios tenemos que ser transparentes, sinceros. Tenemos que aprender a confiar en nuestras esposas. Los esposos tienen que confiar en sus esposas. Y las esposas tienen que confiar en sus esposos. Y no tratar, ¿saben de qué estoy hablando? Manipular es algo que tú quieres hacer sobre la vida de una determinada persona. O manipularlo, hacerlo de acuerdo a tu parecer. Eso se llama manipulación. Y eso se da en hombres como se da en mujeres. Gloria a Jesús. Otro punto. Él se enseñoreará de ti. Hay una base bíblica para divorciarse. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo 19, 9. ¿Qué pasa cuando realmente no mantenemos el orden de Dios en nuestro matrimonio? Y permitimos, escúcheme bien, y permitimos que el enemigo obstaculice o haga daño. Hay una base bíblica hay una sola base bíblica para el matrimonio. Y en eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Es el caso de la fornicación. Que la fornicación, no dice ni siquiera de adulterio, sino dice fornicación. Porque tanto el hombre como la mujer deben entender, tener claro en su mente, en su corazón, en su espíritu, que Dios los juntó y hay una demanda de parte de Dios, como le dije al inicio, que el hecho sea sin mancha y sin mancilla. O sea, no hay ocasión, ni siquiera de pensamiento, pecar contra tu esposa o contra tu esposo. ¿Por qué? Porque vemos, gloria a Jesús, que aún la Biblia, la palabra de Dios dice, aquel que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella. Y lo mismo le dice a la mujer. Entonces tenemos que, como hijos de Dios, tener mucho cuidado. Porque la única puerta o escapatoria que Dios pone en las Escrituras, en su palabra, y es verdad, es cuando eso acontece por descuido de la pareja. Son presa de la fornicación, o sea, el acto mismo sexual, sea del hombre o la mujer, es la única forma que Dios permite que haya el divorcio. ¿Por qué razón? Lo dice el libro de Romanos, que el que se acuesta con otra por dentro del matrimonio adultera. Escúchame bien,
y no solamente adultera. En el momento que cae en esa transgresión, entran demonios y eso contagia sea a su esposo o a su esposa. Así que tengamos muchísimo cuidado. Evitemos eso, en otras palabras. Nunca tratemos de llegar a esos niveles, porque vamos a perjudicar nuestra propia vida. Vamos a morir delante de Dios. Vamos a tener consecuencias en nuestro matrimonio. Y es mejor evitarla de esa manera. Seguimos. La iglesia tiene que hacer algo en contra del divorcio, porque el temor de Dios consiste en odiar lo que Dios odia y en amar lo que Dios ama. Y Él odia el divorcio y ama el pacto matrimonial. ¿Cuál es la base bíblica para divorciarse? El adulterio y la fornicación. Solamente. Hay una salida. Escúcheme atentamente lo que les quiero decir. Cuando permitimos que las maldiciones generacionales o nos descuidamos de nuestra... Por eso, en el tema número 2 vamos a ver cuáles son los enemigos. O nos descuidamos de nuestra relación con Dios. Por eso quiero que entiendas, en el pacto matrimonial permitimos o invitamos al Señor que sea parte de nuestro matrimonio. Porque un matrimonio de 3, como dice la Escritura, cordón de 3 hebras no se rompe. ¿Entiendes? ¿Qué significa? Que hay seguridad, que hay fortaleza. Entonces, cuando 2 personas se unen en el matrimonio y no invitan o no ponen en la presencia de Dios para que sea ese cordón de 3 hilos, corre el riesgo de romperse. Entonces, ¿cuál es la solución para todo matrimonio? Para todo pacto matrimonial, es que involucres a Dios. Y para que involucres a Dios y sea Dios parte de tu matrimonio, tú tienes que estar en su presencia todos los días, diciéndole: Señor, guía mi matrimonio. Que Él sea el dueño de tu matrimonio.